4, versículo del 1 al 4. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias, porque por tu sangre preciosa, por tu muerte en la cruz, me liberaste del miedo, de la tristeza, del dolor, de la pobreza, de la ceguera y de la sordera espiritual. En ti soy más que vencedor, porque tú diste tu vida a cambio de la mía. Por eso cuando oro, el Padre ve a Jesús y oye mi voz. Te doy gracias por tu obra completa en mi vida. Te pido cada día que me des sabiduría, inteligencia, el conocimiento tuyo, el temor de Dios y el dominio propio para vivir sujeta y obediente a tu palabra, que es la verdad. Te doy gracias, Espíritu Santo, por redarguirme y mostrarme todo aquello que yo no quiero ver y que yo no quiero entender. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame al camino eterno. Gracias por tu obra, es perfecta. Te doy gracias todos los días de mi vida, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Gracias, Señor. Nuestra alabanza siempre estará en nuestra boca, Señor, y a ti, solo a ti adoramos. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 1, de 1 al 4. Mateo, capítulo 16, versículos 1 al 4 aproximadamente. Amén. Dice el versículo 1: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Alguno de ustedes tuvo alguna vez una oportunidad de participar en un campamento de Boy Scouts o algo así? ¿Saben qué son Boy Scouts, no? ¿Sí? Bueno, no sé si los muchachos. Siempre listos chicos que van a acampar y les enseñan técnicas de supervivencia y de tolerancia y compañerismo, en fin. Una cosa que le enseñaban a uno para medir hacia dónde el viento se dirigía. Es típico, eso es supervivencia básica, innata. Se metía uno el dedo, untaba de saliva, lo levantaba y se daba cuenta más de funcionaba, para dónde soplaba el viento. Cuando vi una vez se me decía a Martí, que ella me dijo: ¿y qué estás haciendo? Digo: para dónde sopla el viento. Y efectivamente se siente por la humedad de la saliva, obviamente, hacia dónde se dirige el viento. ¿A qué vengo con esto? La Escritura está hablando del Señor Jesús, llamándole la atención a los fariseos,
porque en últimas, Él les hace una reprimenda no porque ellos saben cuándo va a llover, o no porque saben cuándo va a ser buen tiempo, porque si no, caeríamos todos allí, ay, el día está bonito, ay, no, va a ser lluvia. Entonces el tema no era por las condiciones climáticas, el tema era que ellos estaban demandando señal. Y Él hace uso de esa circunstancia para decirles, hipócritas, ustedes que saben cuándo va a ser buen tiempo y saben cuándo va a llover, no saben en realidad qué es lo que pasa y cuáles son los tiempos o cuáles son las circunstancias que muestran y evidencian el reino de Dios. Porque ellos lo que buscaban era señal. Básicamente estaba pidiendo, haznos una señal, haznos no sé, saca un conejo, saca un ratón, un dinosaurio de la mochila y creemos que vas a ser o que tú eres Dios. Hoy vamos a hablar de un concepto que pienso que es bastante importante, muy importante, que tiene que ver con tiempos. Porque todo tiene su tiempo, eso dice la Escritura. Todo tiene su tiempo. Y vamos a buscar un libro que normalmente no es muy consultado, por lo menos yo no tengo esa referencia de constantemente referenciarlo para el propósito de las prédicas o mensajes. Si uno lo lee, pero no sé por qué, me di cuenta mientras lo hacía, y estoy hablando del libro de Eclesiastés. ¿Ok? Eclesiastés parece que fuera un libro escrito por alguien que tiene problemas psicóticos, mentales, depresivos. Se encuentra uno con alguien hablando de unas cosas súper guau y de pronto diciendo, no, eso no importó para nada. Alguien que como que no le da esa tranquilidad si uno va a leerlo como lee un libro cualquiera. Pero hoy queremos acercarnos, conforme Dios nos guíe, de una manera que podamos entender varias de las cosas que ahí se expresan, y vamos a enlazarlo con lo que acabamos de leer. Mantengan en mente, mientras vamos a leer Eclesiastés, que está, para que lo encuentren más fácil, justo después de Proverbios. Entonces, vamos a tratar de encontrar esas similitudes y el por qué el Señor decía esto o aquello, pero sobre todo, como siempre, recuerden cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Eso, sin eso la palabra sería ajena. Vamos entonces al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Vamos primero al capítulo 1, luego iremos al 3. Eclesiastés 1, y vamos a leer versículos 9 y 10. ¿Ok? Recuérdense que el escritor de Eclesiastés es el que termina diciendo, todo es vanidad. Vanidad de vanidades. ¿Ok? Versículo 9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han predecido. Imaginen ustedes esto. Todo lo que ha pasado, lo que nosotros podamos indagar como que, wow. La Escritura nos dice a través del predicador, bueno, en este caso Salomón, que dice que todo lo que hay, todo lo que está pasando en algún momento de la existencia ya sucedió, ya pasó. Si ustedes ponen atención por un segundo con el tema climático, por ejemplo, hay una alarma ambiental por todo lo que el hombre está haciendo sobre el planeta, y es evidente, el hombre está acabando con el planeta. ¿Ok? Sin embargo, la Escritura nos muestra, la historia nos muestra, la geología, la geografía, geografía también, nos dice que hubo un momento donde la Tierra se acabó así mismo. Los dinosaurios dejaron de existir y no estaba el hombre presente, pero sucedió algo que acabó con ellos como especie. Esa especie de que lo que sucedió es posible que suceda. Bueno, ahora no hay dinosaurios, a no ser que sea la referencia que hacen de los políticos que no quieren salir de los puestos que están atornillados y le llaman los dinosaurios. En este caso no hay dinosaurios, pero sí evidenciamos una similitud entre cosas que sucedieron y cosas que ahora suceden y que seguramente más adelante diremos o pensamos, eso ya había pasado. Bueno, a eso es lo que se está refiriendo el predicador. Le está diciendo de que no hay nada nuevo
sobre la tierra. Pero, sin embargo, nos dice algo que tenemos que aclarar y hacer nuestro, y es que todo tiene su tiempo. Vamos al capítulo 3. Ahí mismo en Eclesiastés. Capítulo 3, y vamos a leer versículo 1. Y seguiremos poco a poco adelante. Capítulo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Paremos allí. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Necesitamos necesariamente entender algo para poder continuar con el mensaje. Cuando la Escritura habla de tiempos, nos da dos opciones. Una es el tiempo cronos, que es como nosotros lo manejamos, lo entendemos, ¿cierto? Es decir, los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, en fin. Eso es crono. Pero hay una expresión en la Escritura que también hace uso de significar tiempos, pero no está hablando del crono, sino que hace uso de lo que significaría en español tiempos, pero no cronológicos. Lo vamos a ver un poco ahora. Cronos y el otro es kairos en griego. ¿Ok? Por lo menos vamos a aprender dos palabras en griego hoy. Cronos y kairos. La primera habla de el tiempo cronológico medido por el ser humano. Y la otra, el kairos, es el tiempo de Dios, de alguna manera. Pero vamos a encontrar una forma de unir o de ligar estos dos conceptos, por lo menos para entender cuándo Dios se refiere a uno, cuándo se refiere a otros, y por qué nos beneficia el distinguir entre uno y el otro. Mientras me preparaba para indagar y orar con el Padre a propósito del mensaje, seguidamente yo cerraba los ojos y le pedía al Espíritu Santo que me guiara, y yo veía era un salero. No, un salero no, un aparato de esos que con el que uno muele o pimienta o muele la sal gruesa u otro tipo de especies. Yo cerraba los ojos y yo veía el aparatico ese. Y me sucedió en varias ocasiones. Y dije, ¿será que es que Matica quiere que haga el almuerzo? No me aparezca por la cocina, bueno, mentira. Pero esa reflexión, ese pensamiento, llevó a mi corazón una palabra que es de la que se desprende el mensaje. ¿Ok? Y mientras yo veía eso, yo decía, Señor, esto es sazón. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, vamos a hablar de recetas en la Biblia, seguramente alguien cocinará muy rico. Sazón. Y la palabra sazón me llevó les cito, cuando el Señor Jesús le preguntaron que cuándo iban a suceder tales cosas, Él le dijo a los discípulos: no os corresponde a vosotros conocer los tiempos ni las sazones. Yo no sé si ustedes han leído esa palabra o ese pasaje, y uno dice, sazones, pero, o sea, ¿de qué está hablando el Señor Jesús? ¿A qué se está refiriendo? Resulta que el término o la expresión sazón, ¿ok? Tiene que ver con tiempos. Cuando el Señor Jesús dice, no os corresponde a vosotros conocer los tiempos y las sazones. Y obviamente no está hablando de recetas culinarias, pero está hablando en cualquiera de los dos casos, o del cronos o del kairos. ¿Ok? Y les dice abiertamente, no conocen ustedes el crono, muchísimo menos van a conocer el kairos. Porque el kairos tiene que ver con la manera como Dios ha señalado los tiempos. Y esto es lo que debería llamarnos la atención al respecto del mensaje. Porque estamos hablando de que todo, como dice Eclesiastés, tiene su tiempo. Y cuando decimos que todo es todo, el momento en que se casa, el momento en que se descasa, el momento en que come, el momento en que tiene hambre, el momento en que nace, el momento en que muere, el momento en que siembra, el momento en que arranca, en que efectivamente todo tiene su tiempo. Pero no está hablando exclusivamente del tiempo cronológico, no está hablando de los tiempos, aunque los menciona,
Está hablando del tiempo señalado. Cuando Jesús dijo, no os corresponde a vosotros conocer los tiempos y las sazones, ¿te acuerdas que dice después? Que el Padre tiene en su sola potestad. Solamente Él lo sabe. Es decir, que los tiempos y las cosas que Dios establece se suceden y toman lugar en el momento señalado por Dios. Y eso debería ser lo que nos motive a nosotros a encontrar en qué momento o en qué circunstancia nos encontramos, no para ver si es tiempo ya de comprarme los zapatos, sino para ver si es prudente que me los compre, ¿ok? No para ver si es tiempo de sembrar la tierra, aunque haya la luna, pero si es el momento en que Dios quiere que yo siembre la tierra, por decir algo. Porque lo que nosotros tenemos que buscar en cualquier caso y en todo lado es, ante todo, la voluntad de Dios. El hombre por naturaleza tiende a acelerar las cosas, a establecer sus propios momentos en los cuales él quiere que se den las cosas. Y les voy a dar un ejemplo que ya lo hemos citado aquí en el pasado. Por allá en la época en los años 1600, un matrimonio africano, no era africano, ¿ok? Más lejos todavía, emperadores, Julio César. Un día llegó y dijo, yo soy el mero mero, yo soy el emperador, yo soy el Dios. Ellos se creían casi que Dios mismo, o por lo menos uno de los dioses. Y dijo, yo quiero que haya un mes que esté hecho a mi honor. Hasta ese momento, el mundo concebía el Cronos solamente en 10 meses. ¿Y cuál creen ustedes que fue el mes que se añadió? Julio. Porque el emperador se llamaba Julio César. Entonces Julio César llegó y dijo, no señor, aquí vamos a crear un mes más, ¿ok? Y ese mes se va a llamar Julio. Y entonces ya no eran 10 meses, sino que eran 11, porque Julio César lo dijo. Pero sucedió algo más curioso todavía. Pasó el tiempo de Julio César y llegó otro César, esta vez César Augusto. Y Augusto dijo, no, y Julio nomás, y yo no, yo también quiero mi mes. Y entonces, empujando, le tocó poner el mes después del que Julio lo había puesto. Por eso tenemos nosotros 12 meses. Los judíos, el tiempo de los judíos es totalmente distinto al nuestro. Inicia inclusive desde el momento en que ellos consiguen cuándo inicia el día. Para el pueblo judío, el pueblo hebreo, los que son seguidores de Dios y de su palabra, el día empieza a las 6 de la tarde. O sea, el día empieza con la noche y acaba a las 6 de la tarde del siguiente día. Para nosotros, como está tan modificada la manera en como el Cronos nos marca nuestra línea, para nosotros arranca en la 001 y termina en la 11:59, que es el Cronos. Los judíos no lo ven así. Bueno, ¿por qué menciono el tema de los emperadores? Porque ellos a propósito quisieron hacer campo para que no solamente sus nombres quedasen inscritos, no en el libro de la vida, sino en el calendario toda la vida. ¿Y cómo se llama el otro amarillito ese que venden? El Bristol. Ellos querían que sus nombres quedaran en el Bristol. Aparecieron entonces julio y agosto. Capricho del ser humano. Pero lo que marca es la necesidad y sobre todo el enfoque que el ser humano le da a su vida. Todo servido y mirado a través de lo que el tiempo reloj establece y le dice. ¿Ok? Y no es para nada secreto lo que nosotros evidenciamos hoy en día. Hoy en día todo se mueve por el tiempo. Nosotros nos movemos por el tiempo. Nos exigen y nos miden por tiempo. ¿Qué tan productivos somos? ¿Qué tan quietos nos quedamos en el trabajo? ¿Qué tanto producimos? Y estamos pendientes de cuál es la hora de la entrada, cuál es la hora de la salida y cuánto tiempo nos demoramos haciendo esto. Inclusive hay empresas que grafican sus estadísticas para que sus empleados produzcan de acuerdo a eso. Y entonces, mire, la semana tiene tantas horas y usted estas horas debe haber producido esto y esto de aquello porque ya tenemos su tasa de producción estadística. La gente se vive de acuerdo a lo que el tiempo, el crono,
está constantemente diciéndole qué hay que hacer. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una mirada distinta, porque del tiempo que estamos hablando, el que nos interesa a nosotros, el que no va a dejar de ser, el que siempre va a ser, es el tiempo señalado por Dios. Y ese tiempo señalado por Dios, como el Señor Jesús le dijo a los otros que lo llamó hipócritas, no era el tiempo que ellos evidenciaban, porque era obvio. Ellos hacían cálculos. Hay mucha nube, sacaban el dedito. O sea, ¿dónde va el viento? Mañana hay lluvia fija. ¿Ok? O si habían ¿cómo se llaman cuando el sol estaba apenas saliendo? No, el ocaso está al final. Arreboles le llaman. ¿Ok? Que tenían esos colores que están apenas naciendo, ¿cierto? Cuando está saliendo. Entonces ellos decían, no, el día va a ser así, así, así. Ellos sabían. ¿Ok? Uno sabe ahora que entonces la temporada de lluvia es qué sé yo, en diciembre. Bueno, era. Tan loco está el tiempo que ya ni siquiera podemos confiar en lo que anteriormente era tradición, porque está totalmente modificado. ¿Qué es, en otras palabras, el Kairos? Es el tiempo como lo ve Dios. Es el tiempo en que Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Es cuando se cumplen los decretos, los designios, la profecía, el plan de Dios en nuestras vidas. Cuando, por ejemplo, si usted se casó, usted se casó, uno dice, no, yo hubiera preferido casarme en otro día, en otro momento, en otra hora. No, ese fue el momento. Bueno, si estaba uno siguiendo los caminos de Dios, porque puede ser que lo llevaron amordazado y con escopolamina, ¿ok? O a la señora también. El punto es que nosotros en todo tenemos que estar buscando, para poder ser bendecidos, qué es lo que Dios quiere que haga, pero también cuándo quiere que lo haga. Porque Él anda enseñándonos y quiere enseñarnos el tiempo señalado. Ustedes van a escuchar o van a leer esta expresión en la Biblia más de una vez. Cuando llegó el tiempo señalado, cuando pasó el tiempo de la preñez, si era el caso de la concepción, siempre es el tiempo, y eso está acompañado necesariamente a que se cumpla la palabra que Dios dio o a uno o a otro. Porque el tiempo señalado, el Kairos, es la voluntad de Dios para la circunstancia y para la persona. Infortunadamente el hombre ha sido metido en el camino de producir, de hacer, de traer, de llevar, y entonces nos encontramos viviendo el tiempo cronológicamente y no kairosóticamente, inventemos esa palabra ahí, como debería ser, porque en ese tiempo nosotros vamos a encontrar la voluntad de Dios. Vamos a ver un ejemplo sencillo, bueno, no tan sencillo, pero sí manifiesto en la palabra. Y ahora estamos ahí en Eclesiastés capítulo 3, vamos a leer del 2 en adelante. La Escritura nos dice que hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Paren allí. Y ahí queda uno como que, wow. Pero ¿saben ustedes? Esto parecería una clase para un chiquito de transición o de primero o de jardín, donde le están enseñando los opuestos. Donde le están enseñando el amargo y el dulce. ¿Ok? El áspero y el suave. Y hay algo aquí curioso y a mi entender hermoso, que es lo que quiero compartir con ustedes. Hay 4 primeros pares de ejemplos que tienen que ver o apuntan, están dirigidos
hacia una de las partes del ser humano. Recuerden que Dios nos hizo a nosotros tripartitos. Los primeros 4 pares están casi que señalados o dirigidos a la parte, al cuerpo. Luego nos vamos a encontrar con los siguientes 4 pares que tienen o están dirigidos o se relacionan con el alma. Y los últimos 6 están dirigidos casi que a la parte espiritual. Es decir, que entonces la cosa no es tan de transición o de jardín como uno diría. Ay, no, pues ya los opuestos yo me los sé, pues ¿para qué más? Yo no necesito saber más. Pero resulta que el predicador estaba diciendo aquí que había tiempo marcado y específico para que todo tomase lugar. Para que la voluntad de Dios se cumpliera de manera perfecta. Y por ende entonces nos bendijese y nos diese a nosotros lo que Dios quería que eso nos manifestara. Y eso es lo que vamos a retomar ahora. Dice en el versículo 2 que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y si estamos hablando del cuerpo, pues obviamente es la carne, nace y la carne muere. Dice que tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Quienes han sembrado alguna vez algo, nos hemos dado cuenta, me incluyo. Porque uno de los que dice, entonces si no siembra en luna que corresponde, ¿cómo hacen las demás personas que tienen que producir comida para el mundo? A ellos les toca utilizar mecanismos externos y extraños que aumenten las cosechas forzadas y obligadas para que cronológicamente produzcan a destiempo y en cantidades abundantes. Pero la Escritura nos dice que hay tiempo para todo. Y he aprendido, no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando a uno le dicen siembre en luna menguante, quiere decir que sus frutales, sus matas, sus plantas, todas van a producir de manera excelsa. Y uno dice, pero ¿cuál es la diferencia? Es la misma luna, es la misma tierra, es la misma mata. Yo la siembro en creciente y eso crece. Sí, es verdad, crece, pero la cantidad de fruto que va a producir no va a ser para nada parecido a que si usted lo hubiese sembrado en su tiempo. ¿Y esto qué nos demuestra? ¿O qué nos enseña? Que efectivamente Dios tiene un tiempo para todo. Y hay veces nosotros queremos, insisto, me pongo como ejemplo, hemos comprado alguna vez o hemos germinado alguna semilla y ¿qué tiempo es? Yo no sé, pero sembremos que va a llover. Y lo que importa es el agua, ¿no? Y el arbolito ha crecido y no ha dado los frutos que debe dar. Porque no era el tiempo para sembrar. La Escritura es sabia, Dios es sabio y establece que hay un tiempo para que absolutamente todo tome lugar. Dice que hay tiempo de arrancar lo plantado, lo mismo. ¿A usted no le pasó alguna vez de muchacho que usted quería ir a bajar todos los mangos, todas las manzanas, si tenía el árbol de manzana seguida, las almendras, los aguacates, porque uno salía en gallada con los amigos, salía en gavilla, en pandilla, y árbol frutal que veía por ahí, era como si llegaran las hormigas arrieras. Literalmente, yo me encontraba con 5 o 7 amigos más subidos en un palito que era de 1 metro de alto, pero todos nos acomodamos adentro y comíamos mandarinas, guayabas, mangos y de todo. Y no faltaba la señora que decía, vean, no es hora de coger la fruta, son las 3 de la tarde, que el sol no le puede dar, que me daña el palo. Y lo sacaban, lo bajaban a uno del arbolito. Bueno, pues tiene su razón. La Escritura dice de que hay tiempo para arrancar y para cosechar. Es decir, que no en cualquier momento. Y el hombre tiene la costumbre, hombre y mujer, de sembrar, querer ver cómo germina la semilla, ¿ok? E inclusive, y esto ya es ilustrativamente hablando, casi que desenraizar para ver qué tanto ha crecido la raíz. Y no queda conforme hasta que diga, ay no, han pasado 5, 6, 7 centímetros, ¿ok? Cuando lo natural es que nosotros ni siquiera nos diéramos cuenta cómo crece, sino que por fe creyéramos de que sí está creciendo. Entonces hay tiempo para todo. Versículo 3. Tiempo de matar y tiempo de curar. Y uno dice, oye, pero ¿y antes matar qué? ¿La gente? Recuerden que les decía ahora que los primeros 4 pares están casi que relacionados con el tema corpóreo. ¿Ok? Cuando se habla de cuerpo, de matar y de curar, está hablando también de lo que nosotros tenemos que acabar dentro de nosotros. Es el acercamiento hacia la negación de sí mismo. Hay momentos, y son mucho más de los que quisiéramos admitir que existen,
que es necesario que nosotros nos pasemos la navajita, nos hagamos el harakiri, ¿ok? ¿Contra qué? Contra aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, que no nos aprovecha y que no nos edifica. Luego dice en el versículo 4, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y alguien podrá decir, ay, ese es mi tiempo. Ese es el mío, ese es el mío. A mí me gusta el tiempo de bailar. A mí sí, cuando ponen música, yo invito salgo a bailar. Recuerden que el Señor Jesús en algún momento, o la palabra dice en algún momento que los endechamos y no bailaron. ¿Qué es endechar? Llorar, lamentar. Como lamentarse, como un quejido, ¿ok? Que es, por eso hablaba de los opuestos. El baile significa o tipifica alegría. El endechar es todo lo opuesto, ¿ok? Es quejarse, manifestar todo lo malo que le ha sucedido. Pero en este caso estamos hablando de bailar. La Biblia habla de alegría. Hay tiempo para estar alegre. Y nosotros tendríamos que estar más conscientes de que esa alegría en nosotros tipifica el gozo que Dios ha puesto en nosotros. Si de algo deberíamos dar testimonio a los cristianos, los creyentes en Cristo y practicantes, es que en nosotros no solamente habita el gozo, sino que gobierna el gozo. Porque ¿saben ustedes qué dice la Escritura? El gozo del Señor es que mi fortaleza. Es decir, que si yo estoy lleno de gozo, la Escritura dice que espiritualmente yo estoy fuerte. Por lo tanto, yo tengo que buscar que ese gozo se manifieste la mayor cantidad de veces posible y que dure, ojalá, todo el tiempo. Porque tengo que asegurarme de encontrar ese tiempo, los tiempos conforme Dios los establece. Luego dice que, versículo 5, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Y acá aparecieron todos los de las universidades públicas. Perdón, no. Borren eso, editen eso. Ok, no, porque cualquiera puede tirar piedra. Cualquiera puede tirar piedra. Hablo de los revoltosos, ¿no? Por supuesto. Hablo de los revoltosos. Los infiltrados, correcto. Ya me aclararon por acá, porque los estudiantes, no importa que sea de pública o privada, que van a estudiar, en realidad no están para nada participando, ni quieren participar de este tipo de protestas ni de manifestaciones. Pero entonces alguien podría decir, le tengo, ¿usted es cristiano? Sí, le tengo a que recoja piedra. Vamos a tirar piedra que es bíblico. Imagínense ustedes que vayan con eso. Y tan bíblico es que a usted lo vamos a encargar de que la recoja. Porque ahí dice que hay tiempo de recoger las piedras. Pero recuerden ustedes que la palabra nos ha dicho a nosotros, cuando nos encontramos con la palabra piedra o roca, ¿qué nos enseña la Escritura? ¿De qué está hablando? Que es palabra. Ustedes recordarán las piedras que cogió a David, con las que mató mató con una solamente, pero ¿cuántas piedras cogió él? ¿Recuerdan? 5 piedras. Y luego Jacob lo encontramos cuando se dio cuenta de que estaba en un sitio que estaba la escalera al cielo, y él cogió unas piedras sobre las que acostó su cabeza, las cogió de almohada, ¿ok? Y la piedra tipifica y significa la promesa que Dios ha dado al respecto de lo que está prometiendo. Entonces nos encontramos con que las piedras no solamente es el objeto ese contundente que se tira para quebrarle el casco al policía o para bajar la fruta, o en el pasado ya no se ve, no es común verlo, pero admito que en algún momento lo hicimos, tratar de apuntar al pajarito para tirárselo. Así era, esa era la niñez de uno, hacer travesuras. ¿Okay? Tan travieso que me acuerdo que cogiendo una cauchera, una onda, estaba apuntándole a un pajarito y la onda salió mal y la tejita estaba perfecta, me dio en el hueso, me abrió, yo veía cómo salía la sangre, veía el cartílago, veía la grasa, veía el hueso.
Pero, gracias a Dios no leí porque al pajarito lo había embaratado. Nunca más volví a coger una cauchera desde entonces, por supuesto. Pero lo que la Escritura nos enseña a nosotros es que hay tiempo para todo. Pero esos tiempos nosotros tenemos que asegurar que los entendamos no como los tiempos cronológicos, ¿ok? Sino como los tiempos de que podamos hacer la voluntad que Dios ha establecido para nosotros. En otras palabras, le estamos pidiendo a Dios, Señor, ya es hora que yo haga esto. Ese querer y ese hacer que yo he tenido por tanto tiempo con respecto a esto, a aquello, es el momento ya de hacerlo, Padre. ¿Quieres que lo haga ya? O sea, porque yo lo que quiero asegurarme es de que lo que voy a hacer va a ser bendecido. Esta debería ser una premisa en todo lo que nosotros hagamos, sea pequeño o sea grande. Lo que yo voy a hacer va a ser bendecido por Dios. Y si yo estoy seguro de que sí, porque ya el Espíritu Santo me ha hablado, entonces yo voy a la fija, porque estoy siendo fiel en lo poco y Dios me pone sobre lo mucho. O estoy sembrando en una muy buena tierra, porque estoy sembrando la palabra de Dios, entendiendo en la tierra como mi corazón. Y quiero asegurarme de que estoy haciendo no solamente la voluntad de Dios, sino el momento en que sea la voluntad de Dios. Les recuerdo un ejemplo que lo hemos tocado aquí en semanas atrás. ¿Recuerdan la circunstancia con Saúl y Samuel? Saúl, rey escogido por el pueblo, pero que Dios había dicho, listo, yo lo respaldo. Y Samuel le dijo, espérame para que ofrezcamos sacrificios. Y Saúl llegó y se azaró porque vio que Samuel no regresaba y decidió él asumir una postura que no le correspondía, que por el contrario le habían dicho, espérate hasta que sea el tiempo señalado. Él vio que la gente, que Samuel no aparecía, dijo, no, ofrezcamos sacrificio. Y dice la Escritura que no acababa él de terminar el sacrificio cuando aparecía por allá Samuel. El tiempo que él consideró que era apremiante, porque las circunstancias él las veía como que había que hacerlo ya, terminó mostrándole de que todo lo que faltó fue esperar un segundo. Y ese segundo, lo que le demuestra a Dios es aprecio por querer hacer su voluntad. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos en sus caminos, estamos en su tiempo. Y recuerden ustedes que el tiempo de Dios no es para nada nuestro tiempo. Es más, como para que quedemos bien locos. La Escritura dice, por allá en 2 de Pedro, que un día para Dios es como ¿qué? Como 1000 años. Como 1000 años. O sea que, ay Señor, pero entonces este es el día de un día o este es el día de 1000 años. ¿Cómo hago para saber qué esperar y cuándo esperar? Saúl se encontró con que, ay, no era el momento de hacerlo. ¿Recuerdan otro ejemplo que pasó cuando Moisés se encontraba hablando con Dios en el monte que humeaba y estaba abajo Aarón con el resto del pueblo y la gente, ¿y qué le pasó a Moisés? ¿De ponerle un WhatsApp? Ponerle un mensaje, ponerle un audio, ¿por qué no viene? No, algo le tuvo que haber pasado. Aarón, hagamos algo, porque ese Moisés el que nos trajo, el que hablaba con Dios, mira, tuki lulú, ¿qué vamos a hacer nosotros? Se fue, nos dejó, o algún animal se lo comió. ¿Qué vamos a hacer? Y Aarón, que se dejó tentar por la presión del tiempo, la presión de la gente, terminó diciendo, ay, sí, pásenme todos los aretes y todos los arcillos y todas las joyas que tengan. Y fundió un becerro de oro. Y yo quiero, hago una pausa, me tengo aquí a propósito, hacer una aclaración, porque este es un versículo que es usado para decir que las mujeres, por ejemplo, no pueden o no deberían usar aretes o piedras o cosas así de ese estilo. Porque el resultado de que los tuviesen terminó siendo usado para construir este ídolo. Nada que ver. Porque no podemos nosotros desconocer que ellos llegaron con todo ese oro porque Dios les había dicho que lo pidieran. Y fue Dios el que dijo, vea, ustedes van a ir a cada una a su compañera, a su vecina, a la comadre, y le van a decir, Dios me mandó, yo no sé a qué. Y todos fueron empezándole a dar todo lo que tenían. Dice que la riqueza de Egipto pasó a Israel. Entonces,
¿Qué podemos nosotros considerar al respecto? Que en ningún momento las joyas o el oro fue el objeto de la perdición. Ellos terminaron dándole un uso totalmente distinto porque no supieron esperar el tiempo que era de Dios. No pudieron esperar un poquito más. Y lo que Dios está esperando y pidiéndonos a nosotros es que tengamos paciencia en su promesa, en lo que Él nos ha dicho que nos va a dar, o que nos va a transformar, o que ya nos ha dado inclusive. Pero que otro ejemplo es el de Abraham con Sara. Ese todavía es más duro, porque de ese hubo un resultado, que es el primero, Ismael. Aparece lo que hemos hablado aquí, que le hemos llamado el sustituto de la promesa, que parecía la promesa, tenía forma de promesa, hablaba como promesa, pero no prometía nada. Y no era lo que Dios quería para ellos. Entonces noten ustedes cómo es de evidente que el tiempo de Dios es totalmente distinto al tiempo que el hombre considera. Dios Padre vive en la eternidad. Entonces cuando uno quiere algo, piensa en algo y se pone a pensar en esto, ¿no? Bueno, si para él un día es como 1000 años, como él vive en la eternidad, no tiene tiempo. Por eso dice la palabra que él es el principio del fin, el alfa y el omega. Entonces, Señor, conforme al tiempo de aquí, espero tu promesa. Los salmos son llenos de esas palabras de promesa, porque David le decía, yo en tu promesa he esperado, en tu palabra espero. Pero es en la eternidad, y uno no puede pensar, no, pues Dios es eterno, entonces en la eternidad. No, Él sabe que es ahora. Pero para que nos hagamos una idea, Él no tiene afán, porque Él vive en la eternidad, Él no tiene un tiempo. Totalmente de acuerdo. Dios no tiene tiempo. Dios cómo nos ve a nosotros con tanto afán. Y con tanto, entonces el tiempo que nosotros tenemos aquí en la tierra, ¿cómo lo medirá Él? No, Él nos lo dio a nosotros como punto de referencia. Sí. Era necesario para nosotros tener un punto de referencia. De hecho, empieza con el momento en que dice, no va a vivir el hombre para siempre. Y le establece un límite. ¿Ok? Lo que pasa es que Él, por fuera del tiempo, sabe qué tan atareados nos encontramos y qué tan presos nos encontramos nosotros de ese tiempo. Por eso, perdonemos, por eso el Señor Jesús dijo que buscáramos el reino de Dios. El reino de Dios. En el reino de Dios es donde se suceden las cosas. El reino de Dios no está allá, estaba allá, pero ya vino aquí y se metió en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, ese reino tiene unas leyes, unos principios y todo se va a dar conforme a la voluntad del Padre. Ese tiempo está dado para nosotros en la voluntad de Dios. En la voluntad, eso fue lo que hizo el pobre Salomón, que se dio cuenta de que todo está hecho, sino que todo se vuelve a repetir, de que los tiempos son tiempos de Dios, no los tiempos de uno, de que todo es vanidad, todo Es que esa es la máxima. Después de que él dice que se tomó el trabajo, estamos hablando de Salomón, se dedicó con premeditación y alevosía a disfrutar absolutamente de todo. Dijo que no se abstuvo de nada que le produjese pero placer. cuando entendió la eternidad del tiempo. Claro, y después dijo, todo eso que hice, que yo pensé que era imperdible, como esos programas de televisión que dice 1000 lugares que visitar antes de morir. Alcanza a visitar los 500, 1000, ¿ok? O 1000 cosas que hacer antes de morir. Poco cosas que tiene que hacer. No, no es eso. Él llegó a un punto donde dijo, todo eso es vanidad. Y cuando hablamos de vanidad, no nos pensemos exclusivamente en la figura de vanidoso, ¿cierto? El mirarse en el espejo, el verse bonito, bonita. No, es que es vano, que no tiene valor, que no representa, que es pasajero. Efímero. Correcto. Él se quiere asegurar de que nosotros tengamos acceso al momento que es
y a la circunstancia que es para que recibamos lo que Él nos ha dado. Por eso después decide, él decide disfrutar su trabajo, su esposa, su comida, su cuerpo, todas esas cosas que Dios nos ha dado para que las disfrutemos. Disfrutarla en la medida de la bondad de Dios, ¿no? Ah, no, me dio mucha plata, entonces voy a ir a despilfarrar. Ah, no me dio plata, entonces voy a vivir triste y amargado. Sino, es en lo que Dios a cada uno le ha dado, porque Dios a cada uno nos ha dado algo. Es disfrutar eso. Por eso, eso se llama contentamiento. Cuando hay contentamiento, hay valor. Hay valor de lo que Dios nos ha dado. Amén, amén. Importante entonces, dos cosas que tenemos con las que quisiera que nos quedáramos meditando. Dos palabras en griego aprendimos hoy. ¿Cuáles son? Kairos y Cronos. ¿Ok? Ya sabemos que Cronos tiene que ver con la velocidad en la que se mueven las manecillas del reloj. Y sabemos que ese Cronos puede ser alterado por la misma mano del hombre. Les di el ejemplo de lo que sucedió con los meses de julio y agosto. Imagínense ustedes el orgullo, la altivez del hombre que determina en un momento y nos afectó porque hasta el día de hoy nos regimos por ese tipo de calendario. Que un hombre en algún momento dijo, no, aumentemos el tiempo. Eso fue lo que hizo, aumentar el tiempo. Y es la lucha del ser humano de encontrar lo que llaman la piedra filosofal, ¿no? Lo que Dios les quitó el acceso para extender su tiempo. Porque todo es la lucha contra el tiempo. Y lo que Dios quiere entregar no es una lucha contra el tiempo, sino que nosotros seamos entendidos en los tiempos, o sea, en su voluntad y en su momento. Importante que esto lo tengamos en cuenta. Recuerden, Kairos significa el tiempo señalado. ¿Tiempo señalado por quién? Por Dios. Y crono significa el tiempo medido cuantitativamente. De ahí viene el término cronómetro. ¿Y qué hace el cronómetro? Usted lo hunde y empezó la sufridera. Porque si es deportista, tiene que vencer el tiempo que tenía. Si es alguien que está trabajando, es ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me dieron para hacer esto? El cronos lo que hace es medir lo finito que es el ser humano y lo falto de opciones que tiene de poder cumplir todo lo que Dios ha hecho. Cuando camina en esa medida cuantitativa. Pero cuando caminamos en ese kairos, en ese tiempo señalado por Dios, nos vamos a encontrar ustedes y yo, seguramente recordamos el momento en que, no digamos que conocimos a Dios, que Dios nos permitió que lo conociéramos a Él. El momento en que tuvimos la primera experiencia con el Espíritu Santo. ¡Wow! Esos son los momentos señalados, esos son los momentos que, como cuando uno antes cogía el álbum del niño o la niña y anotaba cuánta cosita hacía y la foto, el diente, el pedazo de pelo, las uñas, casi que ponían el primer pañal ahí. Casi que era el primer pañal, nada que ver. Dios tiene, como dice la Escritura, hay un libro escrito donde están escritas las cosas que Él tiene para nosotros. Esa es su voluntad manifiesta. Y la voluntad de Dios, recuerden que es buena, agradable y perfecta para todos y cada uno de nosotros los que estamos buscando primeramente su reino y su justicia. Por eso Santiago dice, Santiago 4, 14 dice, 13, vamos ahora los que decís hoy y mañana haremos tal y haremos, ¿qué? Iremos a tal ciudad y haremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Por eso siempre decimos, si Dios quiere, mañana tal cosa. Si Dios quiere, más tarde tal cosa. Es si Dios quiere, porque esa es su voluntad. Y al hacerlo, al manifestarlo audiblemente, lo que estamos entregando es la autoridad exclusiva a la voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida y en lo que tiene que ver con nosotros. Entonces es importantísimo.
No dejar que el crono nos aprese, pero tener siempre en mente que el kairos es lo que importa, es lo que permanece y es lo que nosotros tendríamos que encontrar. Cuando Dios quiere que hagamos las cosas. Y cuando eso sucede y se nos revela, vamos a encontrar la bendición. No, vamos a entender la diferencia entre las coincidencias o las casualidades que no existen para nosotros los hijos de Dios, sino que vamos a darnos cuenta es las causalidades, cómo el efecto de Dios y su determinación para nosotros se cumple y se manifieste en el lugar que es. Cierro con esto. Cuando uno lee el Apocalipsis y empieza a indagar acerca de las copas y las espadas y los ángeles, ustedes no sé si recuerdan que hay una escritura que dice que y fueron soltados los ángeles que estaban determinados para ese lugar y esa hora y ese momento. Es decir, para que lo tengan en perspectiva, en el mundo espiritual hay seres y han habido seres que se han quedado miles y miles y miles y miles de años quietos en una posición, en una parte, en un lugar, solamente esperando que sea el momento de Dios para que actúen y bendigan o actúen sobre la maldad del pueblo. Cuando Sodoma y Gomorra, recuerden ustedes que, Sodoma y Gomorra, cuando Dios está hablando y negociando con Abraham, aparecen unos ángeles, que son los que le van después a ayudar a Lot, ¿cierto? ¿Qué podríamos nosotros decir? Esos ángeles estaban esperando ser enviados y usados por Dios para ese lugar, con ese propósito y en ese momento. Y Dios lo que espera de nosotros es que podamos entender de que así como Él da orden y sus ángeles saben cuándo es que se mueven, cuándo hacen lo que tienen que hacer, el Espíritu Santo ahorita nos da a nosotros revelación para que podamos entender si podemos, si no debemos, cuándo queremos y cuándo no debemos hacer esto o aquello. Porque los tiempos de Dios son los que nosotros tenemos que buscar. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu tiempo, Señor. Gracias por manifestarnos y revelarnos tus tiempos señalados, Señor. Y ese tiempo señalado lo recibimos como cuando tú estás dando una instrucción para que alguien haga algo en nuestro favor, Señor, porque tú estás señalando que se ha hecho eso. Permite, Señor, que venga discernimiento a nuestras vidas para que podamos saber el cuándo, el cómo, no necesariamente el por qué, Señor, pero que entendamos en cualquier manera, de cualquier manera, que si sabemos y encontramos tu voluntad, tenemos asegurado absolutamente todo aquello que estemos haciendo, Señor. Aunque represente negación para la carne, Señor. Aunque represente negación para el alma. Pero tú nos has dado una promesa diciendo que nuestro espíritu está siempre dispuesto, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.